La vida está llena de paradigmas y muchas veces no nos atrevemos a cuestionarlos. Pensamos que hay un orden para todo y no se debe cambiar. Por ejemplo, ¿quién nos dijo que la entrada se sirve antes del plato fuerte? ¿O que la belleza debe seguir un estándar? ¿Quién dijo que los hombres no lloran? ¿O que las mujeres deben quedarse en casa cuidando a los niños? ¿Que trabajar 40 años en un mismo lugar es sinónimo de progreso? ¿O que para triunfar, primero hay que estudiar y después trabajar? Nos dijeron que si algo funciona, lo dejemos igual, cuando en realidad siempre hay oportunidad para mejorar. Que la educación no puede cambiar, o que para empezar a estudiar, debes esperar a enero. Ha llegado el momento de hacer las cosas de manera diferente, de desafiar lo establecido y contribuir con la sociedad. El futuro te espera en la universidad que lo tiene todo. Somos la Universidad Panamericana. Aquí si tú quieres, puedes. Ahora para estudiar ya no necesitas estar personalmente en un aula tradicional. Las distancias no existen y todo el conocimiento está al alcance de tu mano. En la Facultad de Educación Virtual de UPANA ponemos a disposición de nuestros estudiantes toda la tecnología que poseemos para que logren su sueño de profesionalizarse, capacitarse o actualizarse, sin importar el lugar donde se encuentren. Implementamos metodologías pedagógicas y andragógicas virtuales, en línea o híbridas, a cargo de docentes, tutores que permanentemente están pensando en cómo mejorar la experiencia del estudiante y lograr aprendizajes personalizados, colaborativos y de calidad. Poseemos una plataforma robusta, pero al mismo tiempo muy amigable, optimizada para trabajar desde cualquier dispositivo que te asegure una experiencia educativa que satisface tus expectativas. Soy Miguel Ángel Franco y te espero en la Facultad de Educación Virtual de Universidad Panamericana de Guatemala. Si quieres, en UPANA puedes. Buenas noches, estudiantes UPANA. Agradecemos que el día de hoy nos estén acompañando a este webinar. Sabemos y estamos muy seguros que será de gran utilidad para su vida cotidiana. El tema que hoy se impartirá es sobre el manejo del tiempo para una mejor productividad, el cual está a cargo del conferencista internacional Dr. Phil Bishop. Por ello le doy una cordial bienvenida. Asimismo, me es muy grato presentarles a la licenciada Raquel Custodio, quien nos estará apoyando el día de hoy con el tema de la traducción. Bienvenida, licenciada. También le doy la bienvenida al representante de Faculty Commons, Magister Ishmucané de Chamalé. Bueno, pues esta es una organización internacional cristiana con la que Universidad Panamericana tiene una alianza para brindar beneficios a todos nuestros estudiantes. Y pues parte de estos beneficios es este webinar que estamos el día de hoy, para la cual dejo en el uso de la palabra a Magister Ishmucané de Chamalé, que nos explicará un poco sobre esta institución. Muy buenas noches. Muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes este tiempo. Faculty Commons es una organización de catedráticos universitarios que buscamos tener una comunidad, ayudarnos, compartir conocimientos y crecer juntos. Y sobre todo, estimularnos unos a otros para servirlos a ustedes, estudiantes, con toda la eficiencia del caso. Así que aquí en Guatemala tenemos Faculty Commons y nuestra herramienta virtual es una página en Facebook que se llama Faculty Commons Guatemala. Ahí estamos para servirles. Ustedes pueden visitar la página en Facebook, Faculty Commons Guatemala. Pueden darle like a la página para que se puedan enterar de las diversas actividades que estamos haciendo y las conferencias que estamos teniendo. Como seguimiento a nuestras actividades, cada miércoles a las 3 de la tarde tenemos un tiempo de coffee break y catedráticos de Estados Unidos, de otros países que nos han ofrecido su apoyo, estamos teniendo un café de 30 minutos, 40 minutos máximo para interactuar y compartir diferentes temas. Así que están cordialmente invitados a conocer lo que estamos haciendo aquí en Guatemala. Muy bien, sin más preámbulo, le damos el tiempo al doctor Phil Bishop para que nos ilustre con todo lo que él tiene preparado esta noche para nosotros. Muchas gracias.
Estoy muy contento de estar aquí. ¿Qué digo? I want you students to know I really love you. There's something about students that just appeals to me, and I am very happy to have this opportunity to be with you tonight. Queridos estudiantes, solo quiero decirles que los amo, que realmente amo y me atrae mucho, me apasiona poder estar acá con ustedes y compartir esto con ustedes. If we could get the slides up now, we'll begin our talk. And I said this is one of my favorite talks because if you will do a few things I'm going to tell you, you will be rewarded the rest of your life. Y les digo que esta es una de mis pláticas favoritas porque si ustedes aplican, aunque sea una de las cosas que vamos a ver el día de hoy, realmente van a transformar sus vidas para siempre. And you might say, well, what does he know about managing time? Y ustedes podrán preguntarse, ¿qué sabe él acerca de cómo manejar el tiempo? Well, I learned to manage time as a student like you, and that has caused me to be very productive as a professor. Aprendí a manejar mi tiempo siendo un estudiante como ustedes, y esto me ayudó a poder utilizar mi tiempo proactivamente ahora que también soy profesor. I've been a professor for 32 years, and this may not make much sense to you, but you ask your professors about this. I averaged publishing a professional paper every 2 months of my entire 32 years. He trabajado como catedrático, como profesor durante más de 30 años y tal vez esto no les va a hacer mucho sentido, pero he publicado alrededor de 2 documentos o artículos científicos de catedrático para los estudiantes por todo el tiempo que tengo de carrera en estos 30 años. And that's over 200 professional publications during my career. Y eso es más de 200 publicaciones profesionales a lo largo de mi carrera. And ask your professors, but I made over 400 professional presentations at professional meetings during my career. Y pregúntele a sus catedráticos, yo he hecho alrededor de 400 presentaciones profesionales a lo largo de mi carrera como docente. And I was the major advisor to 52 PhDs, the highest degree. Y he sido asesor de alrededor de 52 doctorados, que es el grado académico más alto, y he sido el asesor principal de estos 52 doctorados. And during my time, I wrote 2 different books. Y durante mi tiempo he escrito 2 libros principales. And I have visited about 64 different countries of the world. Y he visitado alrededor de 64 países alrededor del mundo. Five children. Y tengo 5 hijos. And also I have attention deficit disorder. Y también tengo trastorno de déficit de atención. Próxima, por favor. All right. The demands on our time now are greater than they ever have been. La demanda sobre nuestro tiempo es mucho más grande de lo que antes hubiera sido. A famous American, Benjamin Franklin, said this about time. El autor famoso Benjamin Franklin dijo esto acerca del tiempo. Do you love life?
then don't waste time, because time is the stuff of which life is made. Si amas la vida, entonces no desperdicies tu tiempo, porque el tiempo es la sustancia de la cual está hecha la vida. And time is a great equalizer. The richest man in the world, the president of Guatemala, and you all have 24 hours in a day. Y el tiempo es un gran ecualizador, porque el presidente de Guatemala, ustedes, el presidente de Estados Unidos, todos tienen tiempo. Próxima, por favor. All right. The first principle we want to cover is that we have to decide how we will spend our time. El primer principio que vamos a abordar es cómo nosotros tenemos que manejar nuestro tiempo. And we don't have time to do everything, so we have to do first things first. Y no tenemos tiempo para hacer todo al mismo tiempo. Entonces vamos a poner primero lo primero. And there's a famous saying that's very useful. It says, begin with the end in your mind. Y hay un dicho muy famoso que dice, comienza con el fin en la mente. Where do you want to be 5 or 10 years from now? Where do you want to be at the end of your life? ¿En dónde quieres estar tú si tú te ves a lo largo de tu vida en el futuro? ¿Dónde quieres estar tú al final de tu vida? And one thing I tried to teach my students was, I want you to love science, but don't marry it. Y algo que yo le digo a mis estudiantes y le decía a mis estudiantes es, yo quiero que amen la ciencia, pero no que se casen con ella. And I want you to think about what's the difference between love and marriage. Y quiero que piensen en la diferencia que hay entre amor y matrimonio. What's the difference between love and marriage? The difference is commitment. ¿Y cuál es la diferencia entre amor y matrimonio? La diferencia es el compromiso. So you need to ask yourself, how do I spend my time and my money? Because that's what's important to you. Y tienes que pensar para ti mismo, ¿cómo gasto mi tiempo y mi dinero? Porque entonces eso es lo importante para mí. Let me give you a personal example. I am a follower of Jesus the Christ. Te voy a dar un ejemplo personal. Yo soy un seguidor de Jesucristo. So if you look at my schedule, you look at my money, I'm spending time with you tonight and spent time preparing to be with you because I'm a follower of Jesus Christ. Y si tú ves, yo estoy preparándome y estoy acá contigo compartiendo porque yo soy un seguidor de Cristo. All right, so we want to get on. We don't have much time tonight, so I want to use the time wisely. So let's start talking about managing our priorities. Y como no tenemos mucho tiempo para ahorita, vamos a iniciar con el tema de cómo manejar nuestras prioridades. But before we do that, I want to just talk just 1 minute more, one slide more about priorities. So, y antes de seguir, solo voy a hablar una diapositiva más acerca de nuestras prioridades. We have to realize we don't control very much. Tenemos que darnos cuenta que nosotros no controlamos muchas cosas. We can't control other people. We can't control the weather. We can't control circumstances. And we certainly can't control COVID-19. No podemos controlar a otras personas, no podemos controlar el tiempo, el clima, no podemos controlar muchas circunstancias y sobre todo no podemos controlar el COVID-19. And so we have to ask ourselves, what is God
saying to me? Because I believe God has a mission and a purpose for each one of you. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Porque yo creo que Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. And so the opposite side of that question is, where do I have influence? Y el otro lado de la pregunta sería entonces, ¿dónde yo tengo influencia? And one place I can influence at least a little bit is my own self personally. Y un lugar en donde yo tengo por lo menos un poco de influencia es dentro de mí, a mí mismo. And in our culture today, we worry about more and more possessions, but it's not what I have, it's what I am on the inside that matters. Y en nuestro mundo de hoy tenemos cada vez más y más posesiones, pero lo que nos tenemos que preguntar es, lo que importa más no es lo material, sino lo que yo soy adentro. Let's go to the next, Proxima, por favor. All right, now we're getting into really practical things in here. Vamos a ver un poco de cosas prácticas acá. You see across the top of this picture, you see urgency. Si ustedes ven la parte superior de la diapositiva, dice urgencia. And for urgency, we see alta and baja. Y para urgencia tenemos alta y baja. And on the left side, we see importance. We see high and low importance. Y al lado izquierdo podemos ver importancia. Tenemos alta y baja. And so in these four boxes, we can put everything in our lives can go in one of these boxes. Y en estos 4 cuadrantes podemos poner todo lo de nuestra vida en estos 4 cuadrantes. And this is very important. Look at the first box, number 1. It's high importance and high urgency. Y veamos la caja superior izquierda. Tiene urgencia alta e importancia alta. These are very important things that have to be done right now, very quickly. Estas son cuestiones que tenemos que hacer ahora, rápidamente. And you see in that box, I've written something that says high stress. Y si se dan cuenta, yo escribí algo dentro de esa caja que dice estrés alto. All right, if you look down below that one in blocks number 3, you see low importance, but high urgency. Y si ven en la que está debajo de esta, dice urgencia alta, importancia baja. And you also see that when the urgency is high, we're more inclined to make errors. Y se sabe que cuando la urgencia es alta, es más probable que cometamos errores. And then over in box 2, you see the other very important box. Y luego del lado derecho superior vemos la caja número 2, que también es importante. That's because it's high importance, but the urgency is very low. Y esta es porque la importancia es alta, pero la urgencia es baja. So, for example, in your life as a student, you may have a major paper due, but it's not due for another 2 months. Y por ejemplo, en tu vida de estudiante puede ser que tengas un trabajo que hacer, un documento que entregar, pero es hasta dentro de 2 meses. And then in box number 4, it's low importance, low urgency. It's playing video games. Y luego en la caja número 4 tenemos baja urgencia, baja importancia. Es prácticamente jugar como videojuegos. It tends to be easy things that we enjoy. Tienden a ser cosas fáciles que podemos hacer. And so because it's low importance, it tends to waste our time. Y como también son cuestiones que son de baja importancia, suelen hacernos perder nuestro tiempo. ¿Siguiente? So here's my modification in the next picture here. Aquí está mi modificación. Let's go ahead to the next slide. Proxima, por favor.
Próxima. Otra. Ahí está. Yes. This is what I've gone from 4 boxes to only 2 boxes. Y pasamos de 4 cajas a únicamente 2 cajas. Now, what do you notice? What's missing here? A ver, ¿qué se dan cuenta que hace falta aquí? What's really missing is the low importance things. Lo que hace falta son las cuestiones de baja importancia. So we're trying to make box 1 as small as we can. Entonces, estamos tratando de hacer la caja número 1 lo más pequeña que se pueda. And so we want it to be small, but it's the high stress box. Y queremos que esta sea pequeña porque es la caja de estrés más alto. And you already have enough stress without making your time management also a high stress. Y tú ya tienes estrés suficiente como para hacer el manejo de tu tiempo más estresante. And so I'm going to spend some time telling you how to make that box 1 very small, and only box 2 we have to worry about. Y yo voy a pasar un poco de tiempo para ayudarte cómo hacer la caja 1 más pequeña y la 2 más grande. Próxima, por favor. All right. How do we live in that box 2? High importance, high urgency, low urgency, but only high importance. ¿Cómo logramos, cómo hacemos este cuadrante número 2 en donde tenemos la urgencia baja pero importancia alta? The secret to having a small box number 1 is planning ahead, planning in advance. El secreto para tener una caja número 1 más pequeña es planificar con antelación. Now, to plan in advance, we have to know what's coming. Para planificar con antelación, tenemos que saber qué es lo que viene. And then what we have to do, we know what's coming. We've got to work ahead, and I'm going to show you how to do it. Y lo que tenemos que hacer, cómo poder planificar así antes, es porque tenemos que saber qué tenemos que trabajar. Y ahorita voy a enseñarles cómo hacerlo. Because you've only got just a measured amount of time and a small amount of energy that has to go to the important things. We're all limited. Porque todos tenemos limitación. En lo que tenemos que entrar, tenemos muchas cosas importantes, muchas cosas urgentes y tenemos que lograr que funcionen. Próxima, por favor. All righty. Here is my calendar that I used to carry a leather-bound paper calendar with me always. This is a picture from 1 month. Este es una foto de mi calendario que yo ando cargando conmigo, que es de cuero con hojas, y yo ando cargando conmigo este calendario y esta es la planificación de 1 mes. And I carried that from 1998 till about 2017. Y yo tuve con esto conmigo alrededor de desde 1998 hasta 2017. Now it's been replaced by my cell phone. Ahora lo reemplazó el teléfono. But the principle's still the same whether you do it on paper or you do it on your phone. Pero el principio sigue siendo el mismo, si lo haces en papel o lo haces en el teléfono. All right, this happens to be the month of January, and the month begins on 1 January, New Year's Day. Y este mes es enero y justo enero cayó 1 de enero. Empieza el mes. And you see on 1 January, a big holiday, I've got a proposal is due the 15th of January. Y si se dan cuenta, yo tengo en el 1 de enero, que es un día de celebración,
yo tengo ahí escrito que el 15 de enero tengo que entregar una propuesta. And why would I put something due on the 15th on the 1st of January? ¿Y por qué yo pondría algo que tengo que entregar el 15 de enero, el 1 de enero? I do that because I'm planning ahead. I want this proposal due well before the 15th of January. Y lo hago porque estoy planificando con antelación. Yo quiero que esto ya esté bien terminado antes del 15 de enero. And let's say on the 14th of January, I suddenly realize, oh, wait a minute, this proposal, this big project written up is due tomorrow, and I only realized it on the 14th. ¿Y qué pasa si yo me doy cuenta el 14 de que tengo que entregar esta gran propuesta el otro día? Si yo lo veo hasta el día 14. My stress level would be very, very high. Mi nivel de estrés definitivamente va a estar muy, muy alto. I don't like a lot of stress, and so I put it back on the first day of January to remind me this is coming up in 2 weeks. Y como no me gusta el estrés, tener mucho estrés, yo lo pongo el 1 de enero para recordarme que lo tengo que entregar en 2 semanas. And so I'm looking ahead, I'm planning ahead. I don't want to be under a lot of stress. Por eso es que estoy viendo para adelante, estoy planificando con antelación porque no quiero estar en estrés. And if I make a mistake a week ahead, I've got plenty of time to fix my error and make it correct. Y si yo tengo algún error una semana antes, puedo corregir todavía ese error y estoy en tiempo. So on the first day of January, this is very important, but it's not very urgent. Por lo tanto, el 1 de enero esto va a ser importante, pero no va a ser urgente. But on the 14th, it becomes both important and urgent and high stress. Pero el 14 de enero se vuelve importancia alta, urgencia alta y mucho estrés. Próxima, por favor. All right. I have eaten lunch at my desk everywhere I've been, 5 different locations. I've always eaten my lunch at my desk. He comido mi almuerzo en mi escritorio por 33 años en 5 lugares diferentes donde he estado, todas las veces en mi escritorio. Now, I wish I had not done that quite so much, but it saved a lot of time to work on more important things than lunch. Me hubiera gustado tal vez no hacerlo tanto, pero esto me sirvió para trabajar en cosas importantes en lugar de gastar tiempo en el almuerzo. Now, I rode my bicycle from my home to my office for all my career. Y durante toda mi carrera, yo manejé mi bicicleta del trabajo a la casa. Now, why would I ride a bicycle? I mean, I could afford an automobile. Automobile's a little more comfortable. Why ride a bicycle to work when I can afford an automobile? ¿Y por qué iba a montar una bicicleta si puedo comprar un carro? Es mucho más cómodo, pero ¿por qué voy a manejar una bicicleta? Think about that question for just a minute. Piensa en esa pregunta por un minuto. It's important to me to get exercise. It's also important to me to get to work. I could ride my bicycle as fast as I could drive my automobile to work. Es importante para mí hacer ejercicio y también es importante para mí el tiempo. Y entonces podía manejar mi bicicleta en el mismo tiempo o más rápido de lo que podía llegar en el automóvil. So that 15 minutes served 2 important purposes, not just one. Así que esos 15 minutos que tenía servían 2 propósitos, no solo uno.
On my university, I knew the shortest route of walking between any 2 points because walking is faster than riding the autobus. Y yo conocía los puntos dentro de mi trabajo en donde podía llegar más rápido de un lugar a otro caminando porque tomando el bus era más lento. And so the lesson here is always try to do 2 things at once when it's possible. Y la lección acá es intenta hacer 2 cosas a la vez cuando es posible. You got to go to the university every day. Use that time of travel to read or to study or to work on something. Tienes que ir a la universidad todos los días. Usa ese tiempo para ir leyendo, estudiando algo que pueda ser productivo. So I would take exercise every day at work. Así que yo hacía ejercicio todos los días en el trabajo. And I would use that time with some of my doctoral students or some of my colleagues to think about research and to solve problems while we're running. Y utilizaba ese tiempo para dialogar con mis colegas, para platicar acerca de nuestros descubrimientos, de nuestros estudios en lo que estábamos haciendo ejercicio. And sometimes I would do my like paying bills and things, I would run instead of sending it to service. Y a veces, para cuando yo tenía que pagar mis servicios de luz y esto, en lugar de ir en el carro, yo me iba caminando hacia el lugar donde tenía que pagarlos. And so if I was thinking I might have to wait on someone, I always had something to read. O si estaba, por ejemplo, sabía que iba a tener que esperar a alguien, siempre tenía algo que leer. Próxima, por favor. All right. When I go to the beach, I enjoy myself at the beach, but I also take something to read. Cuando voy a la playa, yo realmente disfruto estar en la playa, pero también me llevo algo que leer. And I gave essay exams to all my students, and grading those took a lot of time. Yo le daba a mis estudiantes exámenes en forma de ensayos y esto tomaba mucho tiempo después para calificar. And so I would plan my exams when my wife and I would be traveling so she could drive and I would be grading exams because I had to sit in the car anyway. Y yo, en lo que viajábamos con mi esposa, ella manejaba y yo lo que hacía era calificar durante el trayecto para poder avanzar. And I mentioned earlier doing 2 things at once. Some people really can't do that. Y anteriormente yo mencioné hacer 2 cosas a la vez, pero a veces hay personas que no pueden hacer esto. So you need to study yourself so that you begin to understand your own thinking, your own mind. Por lo tanto, también debes estudiarte a ti mismo para poder conocer cómo eres, conocer cómo funcionas y cómo funciona tu mente. And I mentioned to you, I have the hyperactivity disorder. And so I learned to use that to manage my time well. Y como les mencioné, yo tengo el trastorno de déficit de atención y lo que hice fue que aprendí a utilizarlo para manejar mejor mi tiempo. And I mentioned writing all those papers, and some of my friends would take an entire afternoon to do nothing but write, but I knew myself I couldn't do that. Y les mencioné que yo escribí muchos artículos y muchos de mis amigos se tomaban tiempos grandes para hacerlo, pero a mí me tomaba más rápido. And I've already said, don't waste time, don't lose time while you're waiting for something else to happen. Use that time. Y ya también les dije, cuando estén haciendo algo, pueden esperar, están esperando algo, usen ese tiempo, utilicen todo el tiempo que se pueda. Always, if you're reading, always have a pencil in your hand for 4 reasons.
Y siempre que estén leyendo, tengan un lápiz o un lapicero en su mano por 4 razones. Number 1, so that you can underline important things. Número 1, para que puedan subrayar cuestiones importantes. Number 2, so you can make marks in them about questions. Número 2, para que puedan hacer marcas dentro del texto o hacer preguntas. Number 3, so you can write down notes. Número 3, para que puedan hacer anotaciones. And if you look at your writing and nothing's been written for the last 2 pages, you're not really reading, you're just turning the pages. Y cuando veas tu lectura y ves que llevas 2 páginas y no hay nada escrito o nada rayado, es que no estás realmente leyendo y regresa y vuélvelo a leer. And the 4th reason to have a pencil is if you fall asleep, it'll hit you in the head and wake you up. Y la 4ª razón para tener un lapicero es si te estás quedando dormido, te vas a picar en la cabeza. Próxima, por favor. All right. I would advise you to have different places and different tools to do different jobs. Y yo te recomendaría tener distintos aparatos para hacer distintos trabajos en diferentes lugares. When I was a student like you, I did all my studying in one place in the library. Cuando yo era un estudiante como tú, como ustedes, yo hacía todos mis trabajos en un solo lugar, en la biblioteca. And so each semester I had a different place in the library, but when I was in that place, that was my study place. Y cuando yo estaba estaba estudiando, cada semestre yo tenía un lugar designado en la biblioteca, pero yo sabía que ese lugar era el lugar para estudiar. And I had all my books and all my notes and all ready to go to the library every night, Monday through Friday. Y yo tenía todo lo que necesitaba para ir a estudiar, mis libros, mis cuadernos, y esto los preparaba todas las noches de lunes a viernes para ir a la biblioteca. And so my mind was programmed when I was in that study spot. That's what I did. I wasn't watching TV. I wasn't listening to music. I was thinking about studying in the study spot. Y cuando yo hacía esto, mi mente estaba programada en ese lugar, que era el lugar para estudiar. No estaba viendo televisión, no estaba haciendo nada más. Ese lugar era el lugar designado para estudiar. Let's go ahead. Próxima, por favor. All right. Here's a strategy that will raise your grades a lot. Esta es una estrategia que va a hacer que sus notas se vayan para arriba. I want you to think about being a student as if you were an employee working from 9 in the morning till 5 in the afternoon every day, Monday through Friday. Yo quiero que pienses que como estudiante es como un trabajo. Estás estudiando de 9 de la mañana a 5 de la tarde. You have that 9 to 5 is only studying. You can't play football. You can't talk to your friends. You can't watch television. You're on the job 9 a.m. to 5 in the afternoon. Y pensando como que es un trabajo, estás estudiando de 9 a 5 sin interrupción, sin salir a jugar, sin estar hablando con amigos, sino que estás usando ese tiempo para estudiar. Monday through Friday. De lunes a viernes. 9 to is 40 hours. Now that's going to be classes plus studying. De 9 a 5, de lunes a viernes, son casi 40 horas. Now, if you will do this every evening, you don't have to study past 5 p.m.
Y si haces esto, cada tarde no tendrás que estudiar pasado las 5 de la tarde. The weekends, Saturday and Sunday, you're free. Los fines de semana, sábado y domingo, ya estás libre. Since the first year in university for me, all through my bachelor's degree, my master's degree, my doctoral degree, I always had Sunday, the Sabbath, as a Sabbath rest. Y durante toda mi carrera, en mi maestría, en mi otra maestría, en mi doctorado, yo siempre tuve domingos como un Shabbat o sábado como un descanso. And that meant I sometimes had to work on Saturday, but I knew I always had Sunday for rest, just like the scriptures tell us. Y a veces tenía que trabajar los sábados, pero yo tenía el domingo como un día de descanso, así también como nos dicen las escrituras. Also, while you're at the university, I advise you to take class of something you would just really enjoy and get a good grade in that class. Y yo te animaría a que como estudiante estés en una clase o te asignes a una clase que realmente te gusta y lo hagas para sacar una buena nota. And don't forget, you can use lunch for two purposes, for eating and for reading. Y no te olvides que puedes usar el tiempo del almuerzo para dos cosas, para comer y para leer. And if you can work with other people, if that's permitted, sometimes that's good for time, sometimes that's bad for time. You have to know yourself and your friends. Y a veces, si te permiten trabajar con otras personas, tú tienes que saber cómo manejar ese tiempo y tienes que conocerte a ti, si tú puedes trabajar con otras personas y aprovechar el tiempo o no. Próxima, por favor. One of the scriptures I think is very important for all of us to keep in mind is, what does it serve a student to earn a bachelor's, a master's, a PhD, and lose her own soul? Y hay una escritura que creo que es importante. ¿De qué le sirve a un estudiante sacar una licenciatura, una maestría, un doctorado, si este estudiante pierde su alma? And there's in Jesus' most famous sermon, he says, don't store up treasures here on earth, but store up treasures in heaven. Y en una de los sermones de Jesús más importantes, él decía, no os hagáis tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en el cielo. Próxima, por favor. And what I want you to take away from the talk tonight is, you will never plow a field just by thinking about it. Y quiero que te lleves esto importante de la charla de hoy. Nunca ararás un campo dándole vueltas en tu mente. And the smallest action is better than the greatest intention. Y que la acción más pequeña va a superar a la intención más grande. And what I'm trying to say here is, I hope that you will leave this talk tonight and do at least one thing differently. Y mi intención es que al terminar esta charla y tú te vayas, pongas en práctica por lo menos una acción y hagas algo diferente. Which is, I want you to act. I want you to do something, not just think about it. Quiero que actúes, que acciones en algo, no solo que lo pienses. All right, let's next slide. Próxima, por favor. All righty. We've actually got a little extra time for the questions and comments. Anything you would like to see. Love to how to use your time most wisely. Tenemos un poquito de tiempito extra y entonces
vamos a contestar unas preguntas. Vamos a ver acá, Dr. Phil. Can you give us a tip on how to procrastinate less or actually stop procrastinating? This is my tip. You get an assignment the first day of class, it goes on your calendar. And so you have it on your calendar maybe 2 or 3 times to remind you in November, I've got this big project due. I want to start immediately. El tip que yo les puedo dar es utilizar su agenda en el teléfono. Si tienen un proyecto o una tarea que tienen que hacer, por lo menos pónganla 3 veces en el recordatorio. Por ejemplo, si es un proyecto que está para noviembre, pónganla desde ahora para que entonces puedan usar bien ese tiempo. You always want to be working ahead of schedule, not behind schedule. Siempre quieres estar trabajando, la meta es trabajar adelantado y no atrasado. And remember my idea of studying 40 hours a week, 9 to 5, Monday through Friday. Remember that idea? Y recuerdan la idea de hacer del estudio como un trabajo, como de 9 a 5, son más o menos 40 horas para poder estudiar durante ese tiempo. Early in the term, you may not have much to do. Quizá al inicio del trimestre o del bimestre o semestre, como están, tal vez no van a tener mucho que hacer al inicio. What you need to do is go to your professor after class and say, I am trying to work ahead. Could you give me some of the assignments coming up later in this semester? Y algo que puedes hacer es, como al inicio no tienes mucho trabajo, al finalizar una clase puedes acercarte a tu catedrático y preguntarle que te dé alguna de las asignaciones que vienen después para poder empezar a trabajarlas. Now be careful. If your professor is very old like me, they may have a heart attack when you ask that. Y ten cuidado, porque si tu catedrático ya es mayor como yo, puede ser que esa pregunta le cause un paro cardíaco. But your professor will remember you because you're the only student that's ever come and said, I want to work ahead. Pero ese catedrático te va a recordar porque de seguro vas a ser el único estudiante que va a llegar a decirle, quiero trabajar por adelantado. Now, when you get a task done very early, the good news is you can enjoy having it done. I'm sorry. Could you say that one more time? Yeah. You get satisfaction from doing things well ahead of schedule just because it's done. Te da más satisfacción hacer las cuestiones antes de tiempo por el puro hecho de que ya terminaste. We have a question here. That's in English. In Spanish. Okay. Question. La pregunta que está acá escrita es, muchas gracias por su tiempo. Usted mencionó el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Cuando usted, ¿qué es lo que usted sugeriría para la ansiedad? Me pone muy ansioso o ansiosa cuando tengo que manejar una lista de quehaceres grande y a veces mi mente se bloquea. Yes, those of us who have attention deficit disorder, we need a list to keep us on task. Los que tenemos trastorno de déficit de atención necesitamos una lista de cuestiones para hacer para mantener nuestra mente en lo que debemos hacer. And that list can sometimes be very long. Y esa lista a veces puede ser muy larga. And that's why we need to have these things written down, and we need to know the priorities with the highest priority first. Y por eso es que tenemos que tenerlas apuntadas, pero también en orden de prioridad.
La que va hasta arriba es la prioridad. And so we get one task done and we take a moment and enjoy having one thing checked off. Y tomar el tiempo para terminar algo y hacer un check de que ya está terminado y tener esa satisfacción. Any applications? You're talking about phone applications for time management in Spanish. Sí, la pregunta es si él utiliza alguna aplicación para manejo del tiempo y cuál es la que él recomendaría. The number one, in my opinion, the most valuable application is the calendar on my phone, because better than my paper calendar, this one will give me a little beep to remind me I have something that needs to be done. La que él recomienda y la que él utiliza es la agenda que está en el teléfono. Mejor que una agenda de papel, porque esta puede ponerle una alerta y suena la alerta cuando tiene que estar haciendo algo de su lista. But the anxiety, we can cope with anxiety by working ahead to reduce that number one box, high stress, high urgency, high importance, make it as small as we can by planning. Y podemos reducir la ansiedad que nos provoca cuando tenemos la urgencia alta y la importancia alta. Reducir lo más posible esa caja planificando con antelación lo que debemos hacer. And if I get a task done a week ahead and the computer fails, a week ahead, I'm fine, no stress. Y si yo tengo una tarea y la terminé una semana antes y la computadora por alguna razón deja de funcionar, no me va a causar estrés porque ya la hice. But if something's due tomorrow and the internet goes down, that could be high stress. Pero si tengo que entregar algo mañana y, por ejemplo, el internet se cae, eso sería estrés muy alto. One more good thing about being hyperactive attention deficit is you can change task very easily. Y algo que tiene ventaja o que es bueno de tener el trastorno de déficit de atención y hiperactividad es que puedes cambiar de tarea fácilmente. So, for example, I would be working on a research report and a student would knock on my door. Y, por ejemplo, yo podría estar trabajando en un artículo de investigación y un alumno viene y toca mi puerta. And the students would always say, I know you're very busy. Y los estudiantes usualmente dirían, yo sé que estás muy ocupado. And I would always say, yes, I am busy, but I'm not too busy for you. Come on in and talk. Y yo les diría, sí, estoy muy ocupado, pero no tan ocupado como para no poderte atender. Por favor, pasa adelante. And so I could interrupt myself and talk to the student, answer their question, ask them a question. We could talk, and then I could go right back to my writing immediately. Y entonces yo podía contestar sus preguntas, dialogar un poco con ellos, y una vez ellos se iban, podía regresar a mi tarea de escribir fácilmente. And so in studying humans, physiology of humans, for almost 40 years, I learned one very important thing. Y estudiando fisiología de los humanos por más de 40 años, aprendí una cosa muy importante. And what I learned was God made each person different. Y lo que aprendí es, Dios creó a cada persona diferente. So what worked exactly for me might not work for you, and what works for you might not work for me. Y entonces puede ser que lo que funciona para mí no funciona para ti, o lo que funciona para ti no funciona para mí. And that's why you need to be studying yourself and learning your strengths and your weaknesses.
Y por eso es que tú también tienes que aprender a estudiarte a ti mismo, conocerte a ti mismo para saber cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. And the better you know yourself, the better you will do. Y cuanto más te conozcas a ti mismo, mejor te va a ir. We have You want to another read question. this? Yes. Doctor indicates it. But perhaps it's better to use colors. Ok, el doctor lo indica, el uso de recursos es importante, pero tal vez es mejor usar diferentes colores para saber qué es lo que tenemos agrupado, preguntas, por ejemplo, o subrayar de ciertos colores los pensamientos. That's a great illustration of the point I was just making about know yourself. Ese es un gran ejemplo de lo que yo acabo de mencionar, de conocerse a sí mismo. I didn't use color, but for you, red, green, blue, yellow could be very, very helpful, and only you would know that. Y para ustedes quizá puede ser que utilicen el rojo, el verde, el amarillo para poder hacerlo, pero solo ustedes van a saber eso. And this will be our last question. I'll be glad to stay on later, or you can email me. But this question is a very important question. Esta pregunta es una pregunta muy importante y va a ser nuestra última pregunta. La mayoría de nosotros está trabajando y estudiando al mismo tiempo para poder pagar por la educación. ¿Qué recomendaciones tiene para nosotros? Porque debemos balancear la familia, el trabajo, la universidad y a nosotros mismos. People with lots and lots of money don't have to manage their money very closely. But if you're like me and have little money, you have to manage it closely. La gente que tiene mucho dinero no tiene que manejar tan de manera cercana su dinero. Pero si son como yo, que tenemos poco, tenemos que aprender a manejar nuestro dinero de una manera muy cercana. The same thing's for you. If you have little free time, you have to manage your time more carefully than your friend who's only going to school. Y lo mismo pasa cuando tenemos poco tiempo. Tú tienes que aprender a manejar ese tiempo libre mejor que el amigo que quizás solo está estudiando. And so you may not be able to do your work and do your school and always study from 9 to 5, and that's okay. Y por eso es que si estás trabajando y también estudiando, puede ser que no puedas tener el tiempo de solo estudiar de 9 a 5. But if you're working and going to school, to balance everything, you've got to manage your time very carefully. Pero si estás trabajando y estudiando para poder sacar todo adelante, tienes que aprender a balancear y a usar bien tu tiempo y manejarlo bien. And you have to decide for yourself, what are your priorities? What's most important? What's least important? Y tú tienes que decidir para ti cuáles son tus prioridades más grandes y las que casi no son prioridades. And so that diagram, we're thinking, we're planning ahead, we're using our time wisely, we're doing two things at once, if that's possible. Y por eso en nuestro diagrama estamos tratando de abarcar el espacio más grande y poder reducir lo que nos pueda causar algún estrés manejando nuestro tiempo bien. Okay, we can't handle any more. We're out of time. But if you want to email me, I'll be glad to answer your questions on email. Thanks to you for listening. Thanks to our great translator for translating. Muchas gracias Thank por you. el tiempo. Es nuestra última pregunta, la que hicimos ya, pero si quieren contactarme, pueden escribir a su correo para poder seguir haciendo preguntas si tienen otras preguntas que hacer. Muchísimas gracias. De verdad fue un excelente tiempo. Como Universidad Panamericana queremos agradecer a Dr. Phil por este excelente webinar. Creemos que cada uno de los aprendizajes y tips que nos han compartido esta noche será de gran utilidad y los vamos a poder poner
en nuestra vida cotidiana en práctica. Dr. Phil, in the name of the university, we want to thank you for this time that you've shared with us, this very important knowledge and very important tips. And for sure, everyone that was here today is going to apply it in their daily lives. Muchísimas gracias. Y pues también, muchísimas gracias, licenciada Raquel, por el excelente trabajo. Y también a ustedes, estudiantes upanistas, por su asistencia. Si tuvieran alguna duda sobre este tema, el día que tuvimos el día de hoy, como dijo el Dr. Phil, podemos escribirle en su correo o también pueden ustedes buscar la organización de Faculty Commons en Facebook y ellos con mucho gusto estarán dando seguimiento a estas preguntas. Así que agradecemos por este tiempo, que tengan una linda noche y hasta la próxima.